Bueno, gracias César por la introducción y por la invitación, y gracias al Colegio Montetabor y todos los colegios schoenstattianos por darme la oportunidad de estar acá y compartir con ustedes. También tengo grandes amigos acá y amigas, así que encantado de poder compartir un poco la visión. César, soy más disperso que tú, así que no me dar cuenta en la presentación. César me invitó pensando en que existen tantas visiones sobre la ciudad, tantos sueños sobre la ciudad. La ciudad es lejos el invento más importante de la humanidad, porque es en las ciudades donde finalmente se forjaron las sociedades, las culturas, las civilizaciones, donde se han producido las principales innovaciones tecnológicas. Y no es casualidad que hoy en día más de la mitad de la población vive en ciudades. O sea, la economía mundial y los fenómenos globales están basados en la ciudad. Y César me decía, ¿por qué no hablamos de las visiones, distintas visiones que se han articulado en la historia sobre la ciudad, las ciudades ideales, las ciudades soñadas? Y yo le dije, ¿por qué no te hago una contraproposición y sigamos hablando de realidad o utopía? Pero yo les quiero mostrar cómo la realidad muchas veces supera la utopía. Y les voy a contar, y los que han visto alguna presentación mía van a ver algunos puntos en común, les voy a contar lo que ha pasado en los últimos 30 años en que nos hemos dado cuenta en el mundo y en Chile, y por qué yo hablo de la ciudad de los nuevos chilenos y los desafíos y oportunidades de un país urbano. Si alguien se pregunta, ¿cuál sería la crisis más grande que se le viene a la humanidad y a las ciudades en los próximos años? ¿Qué diría? Perdón de uno. ¿Bien? No, perdón. La congestión es un problema puntual de Zanjara. No es una crisis global. Estoy hablando más bien de temas globales. Calentamiento global, contaminación. Y muchos dirían, sí, probablemente Al Gore, en su verdad incómoda, popularizó el concepto del calentamiento global, de la crisis energética, y estamos todos preocupados porque el tema de la sostenibilidad se ha hecho crítico, porque si no hacemos algo hoy, en 100 años más los glaciares se van a derretir y van a inundar nuestras ciudades, nuestros pueblos. ¿Y para qué hablar de Santiago? Santiago es así 2 veces al año y el resto del invierno es así. Otra crisis que tú planteabas, la de la congestión. Muchos pueden decir la crisis de la movilidad, de la hipercongestión, pero no solo de autos, sino que de personas, de actividades, del roce, que nosotros lo hemos sufrido y vivido también con el fenómeno de Transantiago. ¿Se puede bajar un poco las luces cuando os voy a mostrar hartos bonitos? Entonces, como que me brille un poco. Y otros podrían decir las crisis sociales derivadas de la inseguridad urbana, del crimen, de la atención, de los cercos eléctricos que tienen prácticamente todos los vecinos acá, esa sensación de inseguridad. Y el 27F nos recordó además que también estamos expuestos a crisis y catástrofes naturales, que no solamente pasan en Dichato, esto es Vespucio Norte, camino al aeropuerto, el terremoto. Y la verdad es que todos estos temas son súper relevantes, son importantes, hay que atacarlos. Y la ciudad, como es fiel reflejo de nuestra sociedad, es precisamente uno de los lugares donde hay que enfrentar estos temas. Y estos son problemas globales, pero además se dan problemas locales que son mucho más relevantes para nuestro país, para nuestras ciudades, que la congestión en Zanjara o que la contaminación en el barrio Alto, y que tiene que ver con que me hace que la plantita no está jugando en mala pasada. Que me tapa con nosotros. Y que tiene que ver con esto. Esto no es una cárcel, aunque parece. Esto es vivienda social, construida en San Bernardo hace menos de 20 años atrás. Y este es el blog de los afortunados porque les llega el solcito de la mañana.
y vean ustedes las condiciones de hacinamiento de departamentos de menos de 30 metros cuadrados, en dúplex, sin ventilación cruzada. Y uno dice, estos tipos están fritos, estos tipos están encerrados, enjaulados en sus casas, y además a 4 horas de la pega. Sin embargo, miren qué bonito, cómo empiezan a surgir estas señales que dicen, sí, estamos fritos, vivimos pésimo, violencia intrafamiliar, droga, tenemos que vivir encerrados en nuestras casas porque a las 6 de la tarde la calle la toman las pandillas. Pero queremos ser parte de la globalización, queremos abrirnos, queremos... Y esto yo creo que es más una vía de escape que una oportunidad para ellos. Pero miren esa fuerza que está latente ahí detrás. Y tenemos en nuestro país ciudades del primer mundo, perdón, del tercer mundo, que conviven con ciudades del primer mundo, que se llenan atiborradas, como ¿verdad? el Costanera Center recientemente inaugurado. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuáles son los fenómenos culturales, sociales, políticos que hay detrás que nos llevan a esto? Y antes de volver a Chile, les quiero contar por qué a mí me apasiona el tema de las ciudades y por qué antes que se derritan los glaciares, antes de que se acabe el petróleo, antes de que Al Qaeda termine por dominar el mundo, se nos viene una crisis mucho más dramática y mucho más urgente. El año 2008 nació en algún lugar del mundo el ciudadano N+1, que cambió la balanza por primera vez entre la ciudad y el campo. ¿Qué significa eso? Que en 2008 pasaron a haber más ciudadanos que campesinos en el mundo. Hasta antes de eso, había más gente dispersa en el campo que en la ciudad. La población urbana superó por primera vez a la población rural. Hace 60 años, solo Londres y Nueva York tenían más de 8 millones de habitantes. Hoy existen 22 megápolis de más de 10 millones de habitantes en el mundo. Más de 10 millones. Nosotros tenemos 6 millones y medio en Santiago, algunos creen que es grande. De las 33 megápolis estimadas al 2015, en 2 años más, 27 estarán ubicadas en países pobres, incluyendo 19 en Asia. Solo Tokio será la única megápolis de más de 10 millones de habitantes que figurará en la lista de las 10 ciudades más grandes del mundo. O sea, la gran mayoría de la población humana vive en megaciudades y esas megaciudades están en países pobres. Para darles un ejemplo por qué la economía chilena no se ha visto tan afectada por la crisis europea, por qué los chinos están creciendo tan rápido y por qué el cobre sigue con valores tan altos y el cemento Portland y el acero están tan demandados, porque China está con unas dinámicas de crecimiento enormes, no solamente en la producción económica e industrial, sino que en la producción de ciudades. La población urbana de China pasó del 17% al 41% entre el año 78 y el 2004, y se proyecta que llegará al 95% en 70 años, o a finales de este siglo. Para hacerle más fácil la lectura, se espera que en los próximos 20 años, 300 millones de chinos migren del campo a la ciudad en busca de oportunidades. 300 millones de chinos es un número impresionante. Si se ponen todos de acuerdo y saltan al mismo tiempo, cambia el eje de rotación de la Tierra. ¿Recuerdan el cuento de que golpeaban para que los pajaritos se fueran, las bestias se fueran? ¿Y qué están haciendo los chinos? Se han largado a construir como locos, para poder hacerse cargo de esta oleada masiva de gente que está llegando del campo a sus ciudades. Para que tengan una idea, estamos hablando que China tiene que construir una ciudad como Buenos Aires o Sao Paulo 66 veces. O sea, en los próximos 20 años los chinos tienen que construir 66 veces Sao Paulo o Buenos Aires para poder hacerse cargo de estos nuevos urbanitas. Tomemos asiento y veamos cómo lo están haciendo. Son 66 ciudades. 10, 20, 30. Así que linda la calidad de vida ahí también, ¿verdad? 40, 50, 61, 2, 63, 64, 65, 66. Uno puede tener cuestionamientos respecto a la viabilidad a futuro de acumular miles y miles o millones de personas en bloques de departamentos sin ninguna identidad, sin ninguna relación de pago, de vida, etc. Son simplemente, ¿verdad?, nichos donde se acumula gente. Pero los chinos lo están haciendo. Están satisfaciendo las demandas de vivienda de su población.
Y si vamos a hacer 66 ciudades, esas ciudades van a ser también motores de crecimiento, desarrollo, de emprendimiento y necesitan energía. Y como los chinos son pragmáticos, autoritarios y resolutos, dijeron, necesitamos energía, generemos energía. Y sin preguntarle a nadie, sin luchar contra los tonques y no sé qué, decir hacer la represa de las Tres Gargantas, la obra de infraestructura más grande jamás construida hasta la fecha, en el río Yangtze, que ha inundado templos milenarios, ha inundado zonas de conservación ecológica de gran valor, pero no podían parar y tenían que hacerlo para poder generar energía para estas 66 Buenos Aires o Sao Paulo que tienen que construir, para poder mantener sus tasas de crecimiento. Está en la magnitud, no sé si alguno de ustedes ha visto esos documentales, grandes infraestructuras, en que dan cuenta de la represa de la casa. Muy polémica. Está en la magnitud de esta obra, que ha generado problemas de movimientos de placas tectónicas y una serie de problemas geológicos mayores. Pero el problema era el siguiente: no solamente iban a inundar templos milenarios, no solamente iban a expropiar a miles de agricultores, etc., sino que además iban a haber ciudades ribereñas del Yangtze muy activas que iban a ser inundadas. Y como los chinos son pragmáticos, son autoritarios y no se hacen problemas, llenaron la ciudad de carteles que decía hasta aquí va a llegar el agua y unas bolitas. De manera que mi amigo Wai Wang y su hijo Yen Wang caminaban por la feria y decían, oh, qué lindo, parece que en unos años más vamos a tener que buscar un otro lugar para vivir. Y como los chinos son pragmáticos, autoritarios y resolutos, dijeron, un momento, ¿cómo vamos a inundar esta ciudad si tenemos que construir 66 megaciudades para el resto de la gente que está migrando al campo a la ciudad? ¿Y qué hicieron? Construyeron un muro. ¿Ustedes creen que le preguntan a alguien? ¿Ustedes creen que hacen participación ciudadana? ¿Ustedes creen que hay espacio para que la familia expropiada o las que van a vivir detrás de este muro y que un día van a salir así en la mañana con frío y van a ver una pequeña grieta y un poquito de agua y van a tener que poner el dedo y decir, llamen a alguien? La calidad de vida de esta gente viviendo detrás de un muro que rodea a la ciudad de una represa. Pero los chinos lo están haciendo sin saber cómo va a ser la calidad de vida y los efectos sociales o culturales que pueda tener detrás. Por lo menos los chinos son pragmáticos y lo están haciendo. El problema es que los demás no lo están haciendo. De los 3.000 millones de población urbana en todo el mundo, 1.000 millones viven bajo la línea de la pobreza. Y se espera que aumenten a 2.000 millones al 2030. O sea, la pobreza se va a seguir presentando en el mundo pese a la globalización, etc. África ecuatorial tiene los niveles más altos de urbanización en el continente. Al 2020, el 63% de su población va a vivir en ciudades. Y en los próximos 10 años, 50 millones de africanos van a llegar a las ciudades del oeste del continente, a Lagos, en Nigeria, etc., en busca de oportunidades, huyendo de luchas étnicas, de sequías y de hambruna. Olvídense lo que es el mundo rural en África. Por otro lado, otros países emergentes, que uno ve que India también la lleva, ¿verdad?, con todo el tema .com, no lo están haciendo tan bien. La población de Mumbai en la India se ha cuadruplicado en los últimos 30 años. La mitad de sus habitantes vive en campamentos y 700.000 son indigentes. Hay un tema cultural aquí también, porque la indigencia en India también es una sublimación de un cierto estado del alma, pero igual son muchos, no creo que todos ellos sean sublimados. Esto es el Transantiago de Lagos, no del presidente Lagos, sino que de Lagos, Nigeria, el sistema de transporte de Lagos en Nigeria, la ciudad más importante de África. Miren el caos, y de hecho este viaducto fue volado por un grupo terrorista hace 2 años, y el caos es peor, porque no han podido reponerlo. Este es el campamento de Kibera en Nairobi, que alberga a 1 millón de personas en 250 hectáreas de terreno, 1/10 de la superficie de Itapúa. 1 millón de personas. O sea, estamos hablando de 200.000 familias, más o menos. En Chile quedan en todo el país 280.000 familias viviendo en campamento y aquí tenemos 200.000 viviendo todas en nosotros. En pleno centro de Mumbai, en la India, está el campamento de Dharavi, donde viven más de 1 millón de personas en 215 hectáreas con un WC cada 1.500 habitantes. ¿Se acuerdan de Slumdog Millionaire? ¿Se acuerdan cuando el niñito tenía que cuidar un water público? Y había una cola y se quedaba encerrado, tenía que salir por la caca. Eso es el Dharavi.
en el tigre de la Malasia, el tigre de Asia, la India, el país de las .com, Bangalore y no sé qué. Claro, tienen muy buenas escuelas de ingeniería, pero tienen unos problemas graves sociales, enormes, que van a estallar en algún momento. Esto es vivir en Arabia dentro. El Banco Mundial estima que la única forma de superar esta crisis es si de aquí al 2030 somos capaces de construir una nueva ciudad de 1 millón de habitantes al mes, invirtiendo, y aquí corrijo, $10.000 por vivienda sin contar con la infraestructura y la urbanización. O sea, es un desafío feroz. ¿Por qué? Porque esto va a pasar ahora, no cuando se derritan los hielos. Y esta niñita que está creciendo en este contexto va a empezar a generar una serie de traumas, de problemas, de ansiedades, etcétera, que en algún momento van a explotar. El odio, el resentimiento, la falta de oportunidades. Y las ciudades son fuente de oportunidades y son los mayores atajos para la equidad. Vámonos a Chile. Vámonos a nuestro país. ¿Qué está pasando en nuestro país? En estos últimos años, Chile se ha posicionado como un actor global en el urbano. En las últimas décadas hemos logrado un nivel de crecimiento económico y social que nos ha puesto al borde de ser un país desarrollado. El ingreso per cápita en Chile evolucionó de $2.600 en 1980 a $10.500 en 2004. En ese entonces Portugal, que ya era parte de la Comunidad Europea, tenía $15.000 per cápita. Hoy Chile tiene 14.500. O sea, hoy Chile tiene los ingresos per cápita de Portugal hace 10 años atrás. ¿Cuál es el problema? Que estamos a punto de dar el salto al desarrollo. Somos el país más rico de los países pobres, como el país más desarrollado de los subdesarrollados. Pero entre nosotros y los últimos de la bolsa de los países desarrollados, como podrían ser Turquía, Corea, etc., no hay nadie. Y ese es un salto cuántico y cualitativo feroz que tenemos que dar como país en esta década. Ojo, que los cabros que entran a la universidad el próximo año van a entrar a la universidad acá en Chile, en un país subdesarrollado, y van a titularse en un país desarrollado, en términos de ingreso per cápita, corregido por paridad de compra. Y como la ciudad es el reflejo de una sociedad, la ciudad chilena o las ciudades chilenas han dado cuenta de este crecimiento explosivo. Son verdaderas ciudades adolescentes en que algunas extremidades les crecen muy rápido y les sale la noche de Dani, les crecen el nariz, y por otro lado tienen voz de pito y no sé qué. Aparecen las espinillas, que en el caso de la ciudad son las grúas, que son unas cosas horrorosas que están construyendo, pero que finalmente son un anuncio de un futuro esplendor, una madurez. Y tenemos barrios del primer mundo que conviven a pocos metros con barrios del tercer mundo. Yo tenía un profesor, Antonio Day, Rancho Estatiano, de urbanismo, que en segundo año nos llevaba aquí, a la piscina chilena, a la cumbre de San Cristóbal, y nos decía, asómense para este lado, y se escuchaba ruido, bocinas, alarmas, trajín, actividad. Y ahora caminábamos 10 metros, nos asomábamos a Huechuraba, y en ese entonces todavía no estaba la ciudad empresarial, y se escuchaban carros ladrando y no pasaba nada. Y nos decía, estas son las dos caras de este adolescente que son las ciudades. Mientras el mundo trata de enfrentar la crisis urbana, nuestro país ya vivió los grandes procesos de urbanización en la segunda mitad del siglo XX. En los años 50 y 60 se producen las grandes migraciones del campo a la ciudad. Hoy en día, más del 90% de los chilenos vivimos en ciudades de más de 5.000 habitantes. O sea, no tenemos el problema de los chinos, ni los hindúes, ni los africanos, eso ya lo vivimos. Chile tiene tasas de urbanización de países europeos. Y en un contexto de gran escasez económica y tensión político-social, hemos sido capaces de vivir una transición desde una crisis institucional que nos llevó a un régimen militar hacia un régimen democrático. Además, procurando generar políticas públicas y legislación que en términos generales ha logrado cubrir las principales demandas de nuestra sociedad. Y hoy tenemos una sociedad civil, además, cada vez más empoderada, participativa, involucrada en procesos de toma de decisiones. Es cosa de ver todas las NIMBYs, Not in my backyard, no en mi patio trasero, organizaciones de vecinos que se ponen antenas de celulares, autopistas, a centros de transferencia, etc. O sea, ya se están movilizando, ya hay una sociedad civil mucho más rica, más participativa y más informada. Y además, nuestras ciudades, nuestro espacio físico ha cambiado mucho en estos 20 años. Esto es Concepción, la Ribera Norte de Concepción en el año 1996. Esto es la Ribera Norte de Concepción, el 2006.
Y ahora hay un mall gigantesco que se va a inaugurar acá y se está, ¿verdad? Y se sigue invirtiendo en recuperar estos espacios urbanos, en tener infraestructura de primer nivel, etc. Pero por otro lado también, la planificación, las políticas públicas, el rol del Estado de dominar estas fuerzas de crecimiento explosivo y tratar de darles una cierta coherencia, han ido un poquito lentas. Y se nos producen cosas tan atroces como esto. Esto no es un collage de Fritz Lang de la película Metrópolis. Esto se llama Cochoa. Estas son fotos de hace 4 años. Y Cochoa, y si alguien tiene un departamento acá, no lo voy a juzgar, Cochoa supuestamente se vende como escapar de la selva de cemento para disfrutar de la playa y los beneficios de la playa. Y sin embargo, muchos chilenos están dispuestos a invertir un montón de plata para huir de la selva de cemento y comprarse un departamento acá que mira a la cocina de este y está encerrado en todo el cuento. Cero apreciación por el territorio, por el paisaje. Acuérdense el conflicto de las dunas de Concón. Y uno dice, y los arquitectos rasgamos vestiduras y decimos, esto es no arquitectura, esta es la no ciudad, esta es la estética del consumo. Pero para la gran mayoría de los chilenos es un honor, es un orgullo estar ahí. Se sacan la foto, carrete, Cochoa, compadre, buena onda, y la ponen en Facebook. Y están orgullosos. Porque ellos no son estas élites ilustradas. Ellos son esta nueva clase media emergente, estos nuevos chilenos que están teniendo acceso a todos estos beneficios y a todas estas dinámicas del progreso que antes no tenían. Y la clave de por qué nuestro país ha podido navegar, pese a todos los vaivenes políticos, etc., hacia este momento expectante de dar el salto al desarrollo, está en la estabilidad institucional. Que yo la grafico en esta caricatura, de ciencia ficción, pero que yo encuentro notable. Fuimos capaces de pasar de un régimen militar que violó los derechos humanos, tremendamente conservador, autoritario, en 4 pasos, sin derramar ni una gota de sangre, a una presidenta, mujer, agnóstica, socialista, víctima de la tortura y tremendamente progresista y obviamente, ¿verdad?, contraria a Pinochet. Si hacemos un ejercicio de ciencia ficción y juntamos a Pinochet con Bachelet, ¿qué encontramos? Afinen la puntería, por favor. ¿Qué encontramos en común entre estos dos personajes? El edecán. ¡Así es! ¡Miren! Este señor, en el año 92, estaba ahí. Es el edecán de la Cámara de Diputados. Es un militar, cuyo jefe era él, pero que su rol republicano es velar por la integridad de la institución llamada Cámara de Diputados de la República, y está dispuesto a dar su vida y como el guardaespaldas salir volando para que no le llegue el balazo a Pinochet, a Frey, a Lagos o a Bachelet, da lo mismo. ¿Quién? Porque su posición personal está detrás de su rol republicano. Y ahí está paradito firme, sin emitir opinión, porque en Chile las instituciones, como dijo Lagos, se respetan. Porque supimos lo que nos costó perder la democracia y recuperarla. Y todo el país está consciente de ello. Y esa cosa no la tienen los argentinos, ni los bolivianos, ni los venezolanos, ni nuestros vecinos, que no tienen ese respeto y apego por la institucionalidad que tenemos los chilenos. Y eso es un gran valor. Ustedes creían que esta cuestión terminaba acá. Pero no, porque ahora tenemos un presidente de derecha que gobierna con los que apoyaron a Pinochet, pero que fue contrario a Pinochet, que votó que no. Y ahí está el mundo. Está elegido, cargado, no sé si está sentadito en una requisa, pero ahí está. Es impresionante. Yo no sé cómo se llama este señor, no le preguntado al diputado Alex, no me supo decir. Pero hay que darle una condecoración. O sea, ya es la situación más extrema que da cuenta de que aquí tenemos una base muy sólida que no la tienen los otros países. Y esa estabilidad económica y esa bonanza, esa estabilidad política y bonanza económica ha generado unos cambios culturales no menores en la sociedad del consumo. Chile exhibe hoy el segundo consumo per cápita mundial de pan más alto. 98 kilos de pan per cápita. Perdonen la infidencia, pero es un Pablo hablar de pan al año y el pan es bastante más esponjoso que yo. Y uno dice, claro, ¿por qué? Porque la dieta de gran parte de las familias pobres de Chile es pan con tomate cuando hay tomate.
Y por eso que salen las noticias cuando sube el precio de la harina. Y uno dice, ¿qué importa? Bueno, importa mucho. Pero somos el principal consumidor de mayonesa en Latinoamérica, y la mayonesa no está en la canasta básica. No es un producto de primera necesidad, echémosle la culpa a los lominos, a los completos, a los italianos, no sé qué. Somos el primer consumidor de helados en Latinoamérica y el 10º a nivel mundial per cápita. Yo no sé quién se hubiera comido un helado esta mañana. Pero me queda pegada la lengua. El frío, nos vimos en el trópico. Tenemos el consumo más alto de chocolate en Latinoamérica, en parte culpa de la Lucía Cano y de mi mujer, pero ellas son, el aporte de ellas es marginal. Que obviamente no son productos de primera necesidad tampoco. Somos el segundo en Latinoamérica y el quinto en el mundo en consumo per cápita de Coca-Cola. Cuando yo era chico, no sé ustedes, pero la Coca-Cola era un peso que se guardaba para el fin de semana o cuando venían visitas. Y era una botella pesada de vidrio de este porte. Y alcanzaban Y a tomar Coca-Cola, con suerte con Cuyupi. ¿Se acuerdan del Dr. Monkever? ¿Alguien sabe quién era el Dr. Monkever? ¿Quién era Coanil? Coanil era el equivalente a la Teletón o al Techo para Chile. Cuando uno era chico, ustedes lo saben. Y era una iniciativa para prevenir la desnutrición infantil. Hoy en día, 6 de cada 10 niños menores de 12 años en Chile son obesos. Incluyéndome yo, soy mayor de 6. Entonces pasaron cosas increíbles. El Ministerio de Salud hoy en día está desesperado, los niños ya no toman leche, toman Coca-Cola, no da cualquier población, los otros están tomando Coca-Cola. Y muchos estudiantes universitarios que no van a ser de este colegio, 2 fines de semana se llenan con la triple pack, 2 de Coca-Cola y una de pisco. Somos el primer consumidor de perfumes y cosméticos en Latinoamérica, además queremos oler mejor. O sea, entrar a cualquier multitienda y te llega un tipo y te llenan de... Por otro lado, para revertir todo esto, Santiago es el tercer consumidor de productos diet en Latinoamérica, después de Sao Paulo y Buenos Aires. Además queremos conservar la línea curva. Pero lo más relevante de todo esto, que uno podría decir que son conductas negativas, que son más bien producto de la exacerbación del consumo, es esto. Que el año 2006 logramos la mayor esperanza de vida en Latinoamérica, superando a Cuba y Costa Rica, que eran los paladines de la buena salud, llegando a 79 años. Hoy en día las expectativas de vida se ajustaron y ya estamos en los 80 años. O sea, ya no nos morimos de hambre, ya no nos morimos de pestes ni de plagas, ya tenemos ciertos estándares de vida que nos están indicando que además las políticas públicas han sido bastante exitosas. ¿Para qué hablar del agua? El otro día mi nana le dio meningitis. Olvídense, despliegue club. No tuve que pagar ni un peso, la trataron como reina. Escáner, útil, en el hospital, ahí en Gran Avenida, y no sé qué. Gracias a Dios está viva, estamos todos vivos, no estoy contagioso, fue hace tiempo, tranquilo. Pero ahí yo me di cuenta, claro, porque uno tiene ISAPRE y no pesca el sistema público, pero es impresionante cómo ha mejorado los estándares de las políticas de salud en nuestro país. Entonces, en este contexto, no solo han cambiado las expectativas, las tendencias de consumo, sino que cambió nuestra cultura. Y yo, que no soy sociólogo, creo que el momento o el tipping point de esta situación en que emerge y se visibiliza esta ciudad de los nuevos chilenos es un frío día de invierno como hoy, en que el famoso fotógrafo Spencer Tunick, que hace fotos de piluchos en lugares públicos, decide venir a Chile. Y las autoridades súper complicadas, porque pucha, que son progresistas, ahí está el conservador, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya, ok, Tunick saca la foto, pero la voy a sacar un domingo de invierno, a las 6 de la mañana, y a la misma hora y día que se jugaba la final del Mundial de Fútbol. No va a llegar nadie. Y mandaron 3 pájaros. Llegaron, se estima, del orden de 5.000 personas. Si alguno de ustedes está presente y se reconoce, por favor no lo diga. Pero lo más relevante no fue la gran convocatoria, porque Tunick había tenido otra foto pasiva, sino lo que pasó después. Tunick saca la foto y en todos los lugares del mundo, y hay documentales que lo muestran, la gente dice gracias, se despiden, besos, se visten y se van. Pero aquí no, aquí empezó una catarsis.
y empiezan a salir las banderas, y empiezan a cantar el himno nacional, ¡Puro Chile! Y corren por la Alameda Pilucho. Hay fotos de los piluchos corriendo por la Alameda, libres. ¿Por qué? Porque este era el Chile de verdad que se estaba descartuchando. ¿Por qué? Porque mientras nosotros, las élites religiosas, académicas, culturales y políticas, estábamos todavía con una visión de un país distinto, de un país conservador, de un país pacato, de un país en que ciertas reformas culturales y sociales iban a tener muchas dificultades, porque la iglesia es importante, porque los partidos de derecha son importantes, porque también son muy conservadores de la izquierda, pregúntenle a los comunistas. Pues mientras la gran masa de chilenos estaba cambiando su switch. Y en ese entonces, ese año, mientras nuestro país no tenía ley de divorcio, el 50% de los hogares chilenos estaban constituidos fuera del matrimonio. In your face. 50% de los piluchos estaban fuera del matrimonio. Mientras Chile en ese entonces no tenía leyes laborales equitativas entre las mujeres y los hombres, un tercio de los hogares chilenos tenía jefatura de hogar femenina, madre soltera. In your face. Mientras todavía hoy es difícil hablar de aborto terapéutico, in your face, 40.000 niñitas llegan desangrándose a los consultorios por abortos hechos a la mala, mal hechos, y esas son las que fracasaron. In your face. Esta es la sociedad de los nuevos chilenos que empieza a emerger. Esta es la cultura huachaca. Esta es la cueca brava. Esto es Quique Morandé con compañía. Esto es LUN. Esto es el reality. Esto es Alexis Sánchez. Esto es los nuevos chilenos que empiezan a surgir, porque en estos 20 años se produjo un cambio feroz en el cual Chile, que era un país de una élite muy pequeña y una clase obrera muy grande, pasó a ser un país de clase media. Y esas demandas por libertad primarias que se dieron en la época de Túnez han seguido evolucionando y hoy en día son más sofisticadas. Y tiene que ver con educación gratuita, con educación de calidad, no al lucro, etc. O sea, y son cada vez más sofisticadas. El tema del SEN, el tema energético, estamos viendo cómo poco a poco se va sofisticando esa sociedad civil. Y el problema que tenemos es que si bien vamos a ser un país desarrollado en términos de ingresos per cápita, la distribución de ese ingreso es la peor en Latinoamérica. Y si bien tenemos severas diferencias entre los tesoros que tiene una persona, que es la dehesa, y los tesoros que tiene un cabro en alguna población de la periferia, no voy a decir quién se robó el cuadro y quién se robó la bicicleta. Pese a ello, las necesidades básicas de nuestra población están siendo cubiertas en forma bastante efectiva. Y la brecha se está cortando, más lento de lo que queremos, pero se está cortando. El coeficiente Gini que mide la brecha entre los más ricos y los más pobres, Suecia es el país más igualitario, 25%, Namibia el menos igualitario, 70%, en 2003 nosotros estábamos en el 57%, hoy estamos ya en el 54%. Nos estamos acercando un poquito más a Suecia, pero todavía nos falta mucho por recorrer. Y por otro lado, según el censo del 2002, el 90% de nuestra población vive en ciudades. Y en las ciudades chilenas, por lo menos en las de más de 5.000 habitantes, servicios tales como el agua potable, el alcantarillado, la luz eléctrica, la recolección de basura, funcionan regularmente y con amplia cobertura. La basura se recoge tanto aquí en la dehesa, como en Vitacura, como en Cerro Navia, como en Santiago Centro. Yo me crié en Caracas, Venezuela, en un barrio muy exclusivo. En mi casa tenía un generador y un tanque de agua porque las capacidades de las empresas de servicio, de prestar los servicios, no daba abasto y muchas veces se cortaba el agua y se cortaba la luz. El 30% de los hogares en Lima supuestamente y Perú también la están llevando y están creciendo, no tienen alcantarillado. Y en Chile las tasas de infraestructura sanitaria en nuestras ciudades son de más del 92%, 95%. Y eso implica entonces que esta base de servicios les está llegando a todos. E incluso permite que los recolectores de basura comiencen a pensar también en calidad de vida. Por otro lado,
En las políticas más macro, se estima que el déficit de vivienda va a llegar a 0 dentro de esta década. ¿Qué significa eso? Que vamos a ser el primer país en el mundo en garantizar el acceso universal a la vivienda para los más pobres. O sea, que toda aquella familia nueva que no tenga la posibilidad de comprarse una casa por sus propios medios tenga la ayuda del Estado y lo logre. Y la meta para eso es el 2018. Y por otro lado, se está poniendo al día y se está invirtiendo fuertemente en infraestructura de justicia, de salud, de autopistas, etc., con aportes de privados a partir de todo lo que es el sistema de concesiones. Y eso hace entonces que los temas pendientes ya no sean cantidad de vivienda, ya no sean cantidad de colegios, sino que sea calidad. Y los pingüinos pusieron la primera piedra de estas demandas de calidad en el año 2006. Y empiezan entonces a ser prioritarios educación, seguridad, calidad de vida, contaminación, que son necesidades de segundo orden, ya no es alimentación, ya no es alfabetización, es, ¿verdad?, calidad de vida. Ese es el salto cualitativo que nos tenemos que pegar. Y lo más relevante de esto es que nos desvelamos y nos asustamos y creemos que el tema de la seguridad es el más relevante hoy en día, por lo menos el que ocupa más espacio en los diarios, que ocupa mucho tiempo como ministro del Interior, cuando Santiago es la ciudad más segura de Latinoamérica. Te van a decir, ¿estáis locos? Y digo, yo no sé a cuántos familiares de ustedes los han asesinado en la calle últimamente, o los han secuestrado. Yo tengo amigos que trabajan en transnacionales en Brasil, y los trasladaron a Río, o a Sao Paulo, y me dijeron, oye, me pasaron un auto blindado. ¡Guau! ¿Te pasaron un Audi blindado? No, me pasaron un Volkswagen Gol blindado, porque si me pasan el Audi me secuestran con el auto entero. Pregúntenle a Mago Valdivia, pregúntenle a los argentinos el tema de los secuestros, microsecuestros, etc. El otro día yo estaba en la playa, caminando con un amigo, y pasa caminando un trajibaño, una bolerita, Enrique Cueto, el dueño de la cuarta línea aérea más grande del mundo, solo caminando por la playa de Chile. En México, si no, yo hubiera tenido 5 guardaespaldas alrededor. En Colombia, hubiera caminado por su playa privada, no por una playa pública. Entonces estamos años luz. Santiago tiene las tasas de homicidios per cápita más bajas que toda Latinoamérica, incluso más bajas que Miami, que Montevideo y que Buenos Aires. Entonces sí, es un tema relevante, nos roban la radio del auto, nos pelan la billetera, pero no nos están matando y eso hay que cuidarlo también. Y este fenómeno se ve exacerbado. ¿Qué pasó allá atrás? ¿Están cartereando? Aquí no. Aquí no. Y este fenómeno de la inseguridad, de la tensión social, se ve exacerbado por una de las características que más representan a nuestras ciudades chilenas en los últimos 50 años, que es la segregación espacial. Por más de medio siglo hemos ido acrecentando las diferencias sociales y económicas, generando instancias de inequidad urbana, tales como guetos en la periferia, como esa bloque de vivienda que les mostraba al comienzo, y bolsones de pobreza con tremendas consecuencias sociales que durante el régimen militar más bien se articularon como grupos antisistémicos contra el régimen, luego en democracia grupos antisistémicos de crimen organizado, y hoy en día grupos antisistémicos de carteles de droga o barras bravas. ¿Y ustedes saben quién es este señor? ¿Algún colcolino en el público? Este es el Barty. Este señor es el Barty. ¿Cuerpo pintado eso? No, ojalá. El Barty es un líder de la Garra Blanca que fue desplazado en cierta medida por Pancho Malo. Que en ese entonces el Barty llama por teléfono al ministro del Interior y el ministro le contesta. O sea, un tipo influyente. El Barty es capaz de llamar a una conferencia de prensa y llegan más periodistas que una conferencia de prensa de un ministro. Si no, pregúntenle a Pancho Malos unas semanas atrás, cuando querían venir a poder Santa Cruz. El Barty tiene acceso a recursos para contratar un avión, un charter y viajar con todos sus secuaces a acompañar a su equipo Colo-Colo en partidos internacionales. O sea, un gallo muy poderoso. Y aquí lo vemos trabajando el domingo en el estadio. Con gente de su propio equipo. Lo que pasa es que es otra facción. Vaso medio vacío. ¿Qué hicimos durante estos años de bonanza que generamos este tipo de conductas antisistémicas, que cultivamos todo este odio, toda esta fricción social? Vaso medio lleno. Son dolores de crecimiento. En Inglaterra hace 30 años se llamaban los hooligans.
son síntomas de desarrollo. Están canalizando la ira y todo eso en bobadas como el fútbol. Me encanta el fútbol, pero la huevada están matando por fútbol. Perdonen el suaje. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo esto? Porque este crecimiento económico y estas políticas públicas masivas de los últimos 30 años, independiente que hayan sido del régimen o de la concertación, fueron tremendamente exitosas en proveer de todos estos bienes, pero no lograron tener una planificación adecuada. Y se produjeron fenómenos como la explotación masiva de la renta del suelo, en Santiago, por ejemplo. Y estas casas, que son viviendas que no es vivienda social, son viviendas de clase media en algún lugar de Maipú, uno dice, pucha, qué increíble, oye, mira esta ciudad, esta es la ciudad de los nuevos chilenos, estos son los peluchos. Y de repente tú decís, el Nacho, ¿cómo se llamaba? Papás con hijos, ¿cómo se llamaba esa serie? El Nacho no sé cuánto. La Raíz. Dice, papá, voy a jugar fútbol con mi amigo, ya. Y amigo, ¿dónde vamos a jugar? Ah, mira, acá hay una plaza. Un tierral, todo mojado, lleno de barro, no. Me dijeron que había otro más allá. Otro tierral, no. ¿Sabes qué más viejo? Vamos a la feria, nos movemos unos pilos y mejor nos radimos. O sea, se exacerbó tanto esta construcción, esta renta, esta digamos, entrega de beneficios, que no se planificó una ciudad con espacios públicos adecuados, con equipamiento, etc. Y por otro lado, medidas para evitar que la ciudad creciera como una mancha de aceite fueron imposibles porque los que podían pagar siguieron creciendo con parcelas de agrado, que van generando toda una serie de impactos enormes en el medio ambiente, consumiendo suelo agrícola sin internalizar el costo social de ello. Este mapa que hicimos en el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, donde estaba ahí, muestra los grupos socioeconómicos predominantes por manzana en Santiago. Para que se ubiquen, esto es el centro de Santiago, Cerro San Cristóbal, nosotros estamos acá arriba. ¿Ya? El más oscuro es ABC1, el quintil más rico. Los más pálidos son los quintiles más pobres de IE. Y como ustedes ven, durante estos 30 años se concentró toda la riqueza en el sector nororiente de Santiago, entre el centro de Santiago, Providencia, Vitacura, Barnechea y después desplegado por Ñuñoa hasta Peñalolén la Reina. ¿Por qué se produjo esto? En parte porque aquí está la ciudad del primer mundo, donde están, ¿verdad?, los mayores centros de negocio, producción. Hay bastiones de clase media en San Miguel, importantes, tradicionales. Está luego este eje que va con toda una clase media emergente en Maipú y luego Puente Alto, que vamos a hablar después. Lo que pasa es que en los 80, las políticas de vivienda social fueron las políticas de erradicación de campamentos. Se les proveyó de una solución habitacional, un techo y una vivienda propia a todas las familias que vivían en la población de Tabancura, en la población del Esfuerzo, en poblaciones que estaban enquistadas en Vitacura, en el Conde. Y este diagrama que hizo el Instituto de la Vivienda de la Chile muestra cómo las Condes entregaron miles de familias que fueron desplazadas a La Granja, en ese entonces Puente Alto, Cerro Navia, Renca. Estas son las comunas que entregaron población y las que recibieron población. Y esto, por un lado, fue muy exitoso desde el punto de vista de proveer solución habitacional a la gente que vivía en campamentos, pero también tenía un poquito de ingeniería social, porque eran los años más duros del régimen y se podía reprimir más fácil a la gente en la periferia que frente al Colegio de Tabancura o frente a las familias más pudientes de Vitacura. El problema fue que estas políticas de tirar los pobres a la periferia se siguieron dando en los años 90 en democracia, porque ya el mercado y el sistema del mercado de suelos hacía que, como los subsidios eran tan poca plata y había que llegar a todos, se podían pagar los peores terrenos para vivienda social. Y este mapa muestra dónde se ubicaron todos los conjuntos de vivienda social en los últimos 25 años en Santiago. Aquí estaba la cuña de altos ingresos, y todas las familias se fueron a Puente Alto, La Pintana, etc. ¿Y qué es lo macabro de esto? Santiago era una ciudad integral. Yo iba a reparar mi bicicleta a la población del Esfuerzo, ahí donde está el colegio de las Ursulinas ahora. Y conocía al viejo que me arreglaba la bicicleta, no sé qué, y la señora de él trabajaba en empleada doméstica, y el socio de al lado de jardinero, etc. Estas familias son erradicadas, se les entrega una vivienda social a 3 horas de la pega, y sus hijos ya no pueden ir a la banda a la barca en Vitacura, van a tener que ir a la escuela aquí en Puente Alto. El consultorio ya no es el de Vitacura, va a ser el de Puente Alto. Y por otro lado, ¿verdad?, van a tener que levantarse 4 horas antes para poder llegar a la pega si es que quieren mantener esa pega. Fueron totalmente erradicados de
las oportunidades de la ciudad. Y además, en viviendas que durante los 90, para privilegiar la cantidad por sobre la calidad, vivimos fenómenos tan desgraciados como las casas plásticas, que eran casas con especificaciones técnicas tan pobres que a la primera lluvia se pasaron, y más encima la respuesta del Estado, ¿cuál fue? Envolverlas en plástico. O sea, tapar el sol por un dedo. Miren dónde el Estado estaba construyendo ciudad para los más necesitados. Esto en Puente Alto, un conjunto habitacional de unas 500 casas, tiene un buen colegio, porque la reforma educacional proveyó infraestructura, con una placita, pero al lado de un pozo de extracción de áridos donde pasan camiones gigantescos contaminando, 2 veces al año se caen cada los chicos al pozo y se ahogan. Es una especie de cerro San Cristóbal invertido, tiene más de 150 metros de profundidad. Y totalmente alejado de las oportunidades. Y esto se ha ido cultivando, cayendo en decadencia. Se rompió la norma básica de cualquier mercado inmobiliario, y es que las viviendas agregan valor en el tiempo y estas han perdido valor en el tiempo. Y hoy en día, los pocos que viven ahí viven encerrados tras las rejas porque los que dominan la calle son ellos. Y uno dice, ¿qué nos pasó? Nos pegamos la cabeza, no fuimos capaces, no tuvimos la visión de entender que estas políticas públicas, sí, tenían que ir a la urgencia de darle techo a las familias, pero tenían que considerar que esas familias en los próximos 10 años iban a crecer, que sus ingresos iban a aumentar. Y estos departamentos de 30 metros cuadrados no dan abasto para estas familias. Y las familias han tenido, como son pujantes, como... A ver, los pobres en Chile no son pobres porque sean tontos, son pobres porque les faltan oportunidades y las aprovechan todas. Y un tipo que es empleado en la construcción, los fines de semana amplía su casa para que su hija, que se quedó esperando guagua, que llegó con el pololo a vivir a la casa, tenga un espacio para vivir, y amplía el departamento poniendo en riesgo a su familia y al vecino de abajo. Más de la mitad de los 22.000 departamentos serbios que se cayeron en el terremoto que hay que reparar, tenían fallas estructurales porque los vecinos los habían intervenido, le habían cortado vigas y cosas para poder emplearlos. O sea, estábamos entregando viviendas que no podían crecer con las familias ni ganar valor en el tiempo, sino que los hundían y los atrapaban en la miseria. Y cuando uno dice, bueno, es que el mercado funcionaba así, había poco subsidio y la verdad es que las viviendas las estaban construyendo las constructoras, no había cómo velarlo, pero en último uno dice, ok, los bienes públicos, áreas verdes, equipamiento, etc., eso sí debería ser igual para todos, pero tampoco fue igual. Aquí debería estar Santiago. No sé por qué el proyector no está Santiago. Este diagrama muestra que en el sector nororiente, nuevamente, donde vivimos los más ricos, que tenemos casas más grandes, con jardines, somos socios de algún club, o podemos pagar para ir al cine, o sea, no tenemos necesidad de espacio público, porque tenemos muchas de esas necesidades satisfechas en nuestras casas. Y vivimos 600.000 habitantes, hay 20 metros cuadrados de área verde pública, accesible, regada y mantenida por habitante. En el sector suroriente, donde viven 1,5 millones de chilenos, de las clases media, media-baja y más marginales, 1,5 millones de chilenos, la segunda ciudad más grande de Chile, hay 2 metros cuadrados de área verde por habitante, 10 veces menos. Y miren este puntito de acá. Ese puntito tiene que ver con alguien que se dio cuenta de esa necesidad. Lo más injusto de todo esto es que mientras mi hijo Antonio tiene la posibilidad de ir al Parque Bicentenario, que queda a 2 cuadras de mi casa, conocer lo que es un cisne de cuello negro, comenzar a cultivar todos los valores de la vida cívica, ciudadana, que va a tener acceso, digamos, a todas estas cosas, que recoge la basura de mi perrita con una bolsita. Hay un Antonio en algún lugar de Puente Alto, en el volcán, que está jugando con un perro muerto. En la villa del volcán, en Bajos de Meta. Que no tiene áreas verdes, no tiene equipamiento, que vive en un departamento hacinado donde el amante de la mamá, si no lo viola, le pega o llega curado. Y uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? No puedo ver por qué, ¿verdad?, se generan después todas estas conductas antisistémicas. Y en el puntito rojo, alguien se hizo cargo de esas necesidades, y no fue el Estado, no fuimos los arquitectos, fue el retail. Porque 2 visionarios empresarios dijeron, oye, en el paradero 14 de Vicuña Maquena con Vespucio en los años 90, me tinca que la ciudad va a crecer para allá. Y se dieron cuenta que ese 1,5 millones de chilenos, que eran pobres hace 10 años atrás,
Ya ni van a ser tan pobres después. Y apuestan por construir un mall. Y les dijeron, están locos. En Chile solo funciona el Parque Arauco y el Alto Las Condes, no se vayan para allá. Construyen el Plaza Vespucio. Yo el otro día mostraba esto en Holanda, y no lo podían creer. Partieron con 2 tiendas anclas y un pasillo. Y todo el mundo les dijo, la gente va a ir a pasear, van a ir a robar y no van a comprar nada. La gente llegó a pasear. Y los empresarios estaban nerviosos, mirando a las familias, cientos de familias paseando el fin de semana porque no había nada más que hacer que jugar con perros muertos de aquí para el sur. Y de repente ven que las familias llevan picnic. Picnic. Hagamos un food garden. Y cuando las familias llegaban con picnic, papá, cómprame la perrita feliz, cómprame. Ya, pum, éxito total el food garden. Al fin de semana siguiente se dieron cuenta que había un tipo haciendo malabarismo y las familias te dirán moneda. Y los retailers dijeron, hay monedas para nosotros. Complejo de cines más grande de Latinoamérica, 25 salas lleno. Porque por pobre que tú seas, si querés declararle el amor a tu polola, la invitáis a ver La venganza de los tomates mutantes asesinos y cuando está asustada la abrazáis. Luego había un tipo tocando la guitarra. Y le tiraban moneditas. Y el tipo dijeron, arte, cultura. Convenio con la SSD, la mejor sala de música de Chile está en el Mall Plaza, en convenio con la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. El canto nuevo está en el Mall ahora. Éxito total. Cuando creíamos que la cuestión no daba para más, 2 empresarios deportivos se dan cuenta que llega el metro, y el metro termina acá, y por lo tanto el millón de chilenos que viajan todos los días del sur del Parado 14 hacia el centro, Providencia o Las Condes a trabajar, tiene que hacer un cambio modal acá. Y dicen, oye, ¿por qué no ponemos un complejo multicanchas acá? Y se convencen a Frafra, dueño del Unimark, y le arriendan el techo del Unimark. Y hacen una liga deportiva. Vayan a rentar una cancha a las 8:30 de la noche un día de semana acá, porque está tomada por los próximos 200 años. Es increíble lo efervescente que es. Deporte en el mall, porque no había infraestructura deportiva de aquí para abajo. Cuando creíamos que la cosa no daba más, es impresionante. Cuando creíamos que no daba más. El Museo Nacional de Bellas Artes abre 2 galerías públicas, gratuitas, abiertas en el mall. Y hay exposiciones del Museo Nacional de Bellas Artes en el mall. A mí me tocó ir a ver una de grabado hace poco en el mall. No entra nadie, pero ahí están. Hay 2 bibliotecas públicas en el mall, cultura en el mall. Cuando creíamos que la cosa no daba para más, el TUOC, UC, arrienda a 90 años el techo del estacionamiento y construye un campus técnico profesional en el mall, educación superior en el mall. 7 de cada 10 estudiantes universitarios o de educación técnica superior en Chile hoy son primera generación de su familia que accede a ello. Y ellos van a ser los ingenieros en ejecución en informática del futuro que van a acceder a mejores beneficios y mejor calidad de vida que sus padres. Cuando creíamos que la cosa no daba para más, la clínica privada en el mall. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo cola en el consultorio con mi cabro que se me está muriendo de fiebre con sincicial y sé que me va a atender 2 días más sacando el numerito, ¿sabéis qué más? Vámonos al mall, usamos la Presto, nos seguimos endeudando, pero me atienden igual que en la clínica Las Condes, los mismos doctores, y los atienden bien, que tienen derecho a eso. Saluden. ¿Cuándo creíamos que la cosa no daba más? Esta cuestión era arroz. Todas las casas de alrededor empiezan a convertirse en tienda de comida para perros, podología, las mujeres saben lo que es eso, salones de belleza, etc. Y cuando la cosa no da para más, vivir cerca de estas oportunidades. Y cuando creíamos que la cosa no daba para más, y con esto termino, otro mall. Y además, al lado del estadio de fútbol, porque la tendencia mundial es la del retailtainment. Y acuérdense de mí que esta cosa se va a terminar tragando y va a ser un gran centro de eventos deportivos, museos como el Santiago Bernabéu, etc. hoy en día. ¿Qué significa esto? Que todas esas demandas de esta clase media emergente no las estaba cubriendo las políticas públicas, y los oportunistas, que son los que viven de esas oportunidades, de detectar las tendencias, que es la industria del consumo, se hizo cargo de ellas. Entonces yo no puedo echarle la culpa al mall de esto. Le debería dar las gracias al mall. Y por eso los malls en Chile son tan distintos a los malls europeos o norteamericanos, que sí, te liquidan la vida de barrio, te matan a todos los comercios locales, absorben todo para adentro. Aquí no, aquí el mall estaba cubriendo esas necesidades de ese 1,5 millones de chilenos. Pero claro, en forma totalmente incoherente, sin tener una visión de ciudad,
Y además jugando con una cosa muy delicada, que esto no es espacio público, esto es espacio colectivo, pero es privado. Y si bien si uno se porta bien en un mall y no llega pilucho, no te pone problemas para entrar, igual está en un lugar privado, e igual está sometido a todos los incentivos para fomentar el consumo. Entonces los bienes públicos no debieran ser entregados a los privados, debieran ser, ¿verdad?, entregados a conjunto. ¿Cuándo creemos que la cosa no va para más? Concepción. Y vayan al trébol de Concepción, porque Banana Republic se va a inaugurar al mismo tiempo en Concepción que Santiago. ¿Y cuándo creemos que la cosa no va para más? ¿Por qué creen que la comunidad de Castro está tratando de salvar el mall? Porque ellos quieren tener acceso a esto también. No saben lo duro que es tener que viajar a Puerto Montt 4 horas para ir a comprarse unos pantalones. El problema es que como nadie preveyó esas demandas y esas necesidades, el tipo que responde a ellas es un bruto y responde en verdad función de sus intereses y no los intereses de una mayor integración con una ciudad que era patrimonio de la humanidad por su perfil urbano y que hoy en día quedó, ¿verdad?, destruido para siempre. Las cosas han cambiado. En 2006, a partir de la toma de Peñalolén, el gobierno se da cuenta que las familias ya no les sirve tener una casa, sino que necesitan vivir cerca de las oportunidades, donde siempre han estado, donde siempre han vivido, y se rompe esa tendencia y se comienza una planificación y un subsidio a la localización, de manera que familias que toda la vida habían vivido en Peñalolén no sean expulsadas, sino que puedan convivir con las familias nuevas que llegan. Las famosas casas Chuy, que fueron tan criticadas, bueno, las famosas casas Chuy lograron esto. Y yo no encuentro, mucha gente se aterra al ver esto, yo lo encuentro maravilloso. Que no hay ingeniería social. Es reconocer que los 1.500 familias de allegados que participaron en la toma de Peñalolén llevan toda la vida viviendo en Peñalolén, trabajando en Peñalolén, sus hijos iban a las escuelas de Peñalolén, al consultorio de Peñalolén y no estaban dispuestos a irse a Calera Tango o Win y perder todas esas oportunidades. Y se buscó localizaciones frente a viviendas de 3.000 UF. Estos tipos deben estar pataleados como locos, porque les baja el valor de sus propiedades, igual se asustan tener familias más con mayor vulnerabilidad social al frente, pero ¿qué pasa? Que al final este roce social igual se encuentran en la feria, igual se encuentran en el Jumbo, igual se encuentran en otros lugares, igual existe esa interacción. Muchos de ellos trabajan para ellos, muchos de ellos, ¿verdad?, también son clientes de ellos. Y finalmente, ¿qué pasó? Que a los pocos años, las casitas de la primera hilera pasaron a hacer podología, comida para perros, etcétera, por el frente que tienen, y estas también, y eso amortigua bastante cualquier fricción. No es ingeniería social, se llama integración social. Y las políticas de vivienda han ido apuntando a esto. Por otro lado, hemos ido innovando en el tema de soluciones habitacionales que reduzcan la variable de costo sin perder y sacrificar la calidad. Y hemos sido premiados internacionalmente, en la iniciativa elemental, en la Bienal de Venecia particularmente, por generar estas viviendas de 400 UF que pueden agregar con el tiempo, voy a apurarlo porque ya se están yendo. Y lo interesante es que comienza a generarse esta dinámica en la cual hay participación y el foco se pone no necesariamente en la estética de las viviendas o en las terminaciones de las viviendas, sino en lo que sí es relevante, que es la buena ubicación de esas viviendas y que sean crecedoras. ¿Por qué? Porque la estética y las terminaciones se las van a dar las propias familias que las van a ir personalizando en el tiempo. Como sucede en Renca con este proyecto de familia de cartoneros que vivían en los cerros de Renca, que en vez de ser expulsados, les construyeron su conjunto de vivienda al lado. Y hoy en día estas casas que costaban 400 UF las pueden vender por 800 fácil. Porque hay puro desarrollo inmobiliario nuevo de clase media al lado. Y mientras los brasileños se ganan premios porque están poniendo canchas de fútbol en la favela, y los colombianos se ganan premios porque están poniendo teleféricos en los ranchos, nosotros todavía soñamos y creemos que vamos a ser el primer país en asegurar el acceso universal a la vivienda propia, formal. Estos tipos ya renunciaron a darle vivienda formal a esta gente. Simplemente están poniendo infraestructura en los campamentos, en la población. Nosotros no. Nosotros nos quedan 280 familias viviendo en campamentos que de aquí al 2020 debieran de estar todos viviendo en casas propias. ¿Y por qué es importante eso? Porque en el momento que tú tienes una casa propia, sales de la informalidad y entras en la formalidad.
Tienes una dirección, tienes una propiedad, puedes utilizarla como colateral para pedir un microcrédito, para comprarte una máquina de coser o un horno para hacer tu fábrica de empanadas, y poco a poco empiezas a integrarte a ese sistema, digamos, las oportunidades de nuestra sociedad. Por otro lado, lo que contaba un poco César, la provisión de infraestructura también cambió las dimensiones de nuestra ciudad. Este era el mapa de Santiago antes de la construcción de las autopistas, este es el mapa de Santiago ahora. Se comprimió. Porque territorios que antes estaban lejos de las oportunidades como Renca, hoy en día la llevan. ¿Ah? No sé quién de ustedes conocía a Petersen antes de la Costanera Norte. No. Pero hoy en día Renca está al lado del centro, físicamente. Probablemente hasta ahora, una vez que agarramos Costanera Norte, llegamos más rápido a los cerros de Chena en San Bernardo que al campus oriente de la Católica. ¿Por qué? Porque la relación distancia-tiempo con esta nueva infraestructura también cambió. Y eso genera nuevas dinámicas de crecimiento y nuevas oportunidades. Porque las autopistas no son solo para los ricos, sino que también el tipo que tenía un depósito de telas en Carrascal y que toda la mañana se iba en su furgón, en el tajo, quemando benzina, no sé qué, para entregar en el shopping los cobres en el inaudito y ganarse unos pesitos, y después volver toda la tarde contaminando en el tajo, no sé qué, con la que Costanera Norte hace 3 veces el viaje. Triplica sus ingresos, contamina menos porque se va en quinta, gasta menos su máquina, amplía su área de mercado, ya puede llegar ahora al mall de la dehesa. Por lo tanto, esos beneficios de la movilidad no son solamente para los ricos, sino que también para él. Pregúntenle a muchas de las empleadas domésticas de ustedes que viven en el sector de Quilicura, en Renca, lo que significa el superexpreso, la 409 que se viene por la Costanera Norte, el tiempo que le ahorra. Porque finalmente también esta movilidad no solo está para los que pagan, sino que permite eventualmente que el transporte público y otros temas se vayan resolviendo. Y eso hace entonces que, oh sorpresa, cuando terrible que Santiago aparece en el New York Times como uno de los 44 lugares para ir en 2001, aparece entre las mejores ciudades del mundo por la revista Monocle, aparece por CNN entre las 6 ciudades más atractivas de Latinoamérica, y no sé, están locos. Lo que pasa es que cuando uno viaja al centro de Buenos Aires, que es maravilloso, viaja al centro de París, pero no conocen la periferia de Buenos Aires ni las villas miserias, con 19 millones de habitantes, perdón, 16 millones de habitantes, el Gran Buenos Aires, y es un desastre. Lo que pasa es que uno va a la Recoleta. Y lo que está pasando entonces es que este sostenido crecimiento económico-social está modificando la estructura de los grupos socioeconómicos en Santiago y en Chile. Y se está rompiendo, se está abriendo la cuña. Y están apareciendo procesos de colonización bien interesantes hacia Peñalolén, por ejemplo, donde está los Old Grandonians y la Viña Cousiño al lado de la Hormida, que es un bastión tradicional de clase obrera y muy complejo. Al 2025 se estima que la clase media alta en Santiago va a pasar de ser 1/3 a ser la mitad. La media alta. Esto ya está modificando los patrones de localización de las familias. El hijo del trabajador o del obrero que tuvo acceso a educación técnico superior y que ahora trabaja como ingeniero en computación o no sé qué en una empresa, ya no se está queriendo ir a vivir a Vitacura, sino que se está queriendo ir a vivir al barrio alto de Puente Alto. Está empezando a aparecer nuevos conos de desarrollo asociados a el eje Vicuña Maquena con Chitoro, el eje Gran Avenida hacia San Bernardo y el eje Pajaritos hacia Maipú. Y esto está generando además nueva oferta de subcentros, y por eso aparecen los malls, el Mall Plaza Maipú, el Mall Plaza Norte, etcétera, que están jugando un poco el mismo rol que estaba jugando el Plaza Vespucio. Se comienzan a revertir estas dinámicas de segregación porque están llegando oportunidades a la periferia. Y aparecen también oportunidades en estos vacíos tremendos que lo habíamos podido resolver, que son Vero y Reserva, San Joaquín, Cerrillos, Cerro Navia, que son comunas pericentrales muy bien ubicadas, etcétera, pero con problemas estructurales de pobreza muy grandes que todavía no se han podido resolver. Pero la tendencia está cambiando. Y uno dice, ¿y Santiago va a seguir creciendo como una mancha de aceite sin parar? Sí y no. La buena noticia es que, para algunos puede ser mala para aquellos que estamos con familia, es que los chilenos estamos empezando a tener menos hijos. Y las curvas demográficas indican que solo somos 17 millones y medio, con suerte al 2030 vamos a ser 20 millones y nos vamos a quedar. Por lo tanto, Santiago tiene 6,7 millones de habitantes, no va a seguir habiendo migración masiva del campo porque hoy en día las ciudades regionales están creciendo más rápido que Santiago.
Por lo tanto, con suerte vamos a llegar a tener 8 millones de habitantes. No vamos a hacer una vega. Lo que sí va a crecer es el tamaño. Porque en la medida que los ingresos de esa población crecen, la gente va a querer casas más grandes, terrenos más grandes, más servicios, y esa dinámica de expansión en el escenario más optimista o pesimista son bastante importantes. Y ahí la planificación, por no dar la lata, está tratando de contener y orientar esa fuerza. Toda esta discusión de las nuevas 10.000 hectáreas que se quieren ampliar en el límite de Santiago tiene que ver con que se van a ampliar, pero van a tener que construir parques, van a tener que construir servicios, van a tener que tener cuotas de vivienda social los desarrolladores inmobiliarios para poder hacerlo. La idea es compensar los errores del pasado. Y como ustedes pueden ver, Santiago no es París ni Londres. Es bastante más compacta y tenemos espacio para crecer. Estamos hablando del área metropolitana, no la municipalidad de París. Con suerte, como les decía, en 2030 Chile tendrá una población de 20 millones de habitantes, Santiago va a llegar a 9, y las capitales regionales se consolidarán como los centros de servicios más competitivos y dinámicas incluso que la capital. Vean lo que está pasando en Antofagasta ahora. Vean lo que está pasando en Iquique, Alto Hospicio. Vean lo que está pasando en La Serena, Coquimbo. Son impresionantes, son boom towns. Y esto, junto a esta red de ciudades intermedias, con infraestructura, etc., nos va a permitir que nuestro país sea bastante más competitivo y tenga mejores ventajas que los otros países que tienen megápolis como Sao Paulo, etc., y que van a tener más de 20 millones y ya están sufriendo severas crisis administrativas y sociales por su tamaño y su infraestructura. Hoy tenemos 3 áreas metropolitanas en Chile: el Gran Santiago, el Gran Concepción y el Gran Valparaíso. A finales de esta década vamos a tener 5 más: Antofagasta, Iquique, Alto Hospicio, Coquimbo, La Serena, Talcahuano, Temuco, Padre Las Casas, Puerto Montt, Alerce, Puerto Barros. Eso ya genera conurbación. Y todos estos problemas y todas estas oportunidades que vivimos en Santiago todavía podemos canalizarlas acá si se toman ahora las decisiones para hacerlo. Tenemos todo para capitalizar estas oportunidades, hemos tomado conciencia de ello y por lo tanto no nos queda más que entender que no solo los arquitectos, sino que los alumnos de ustedes van a ser los que le van a dar forma a esta ciudad de los nuevos chilenos. Y por último, como colofón, el tema de la resiliencia. Cuando nos arrestamos a celebrar el bicentenario, la naturaleza nos cobró la mano, nos recordó que estamos en un país vulnerable, que no solamente tenemos que cubrir los problemas sociales, la infraestructura, el desarrollo, sino que también reconocer nuestro territorio, nuestro riesgo, saber planificar y convivir con el riesgo, porque uno tiende a olvidar el trauma. 20.000 viviendas sociales construidas en los últimos años, mal construidas, que colapsaron y hay que recuperar. 4 años de atraso en políticas de vivienda social. Edificios nuevos que no debían haber colapsado, que cobraron vida, como el Corrillo. Comunidades costeras completamente arrasadas porque nuestros planos reguladores no consideran el riesgo de tsunami como una variable relevante al momento de planificar. Y ya hemos vivido 2 tsunamis desde el 27F, el del 27F y el del 12 de febrero de Japón. En Puerto Viejo se llevó 20 casas en el norte. Y terremotos económicos de ciudades postindustriales que todavía tienen que reinventarse, como Talcahuano, Lota, Concepción, que ya venían sufriendo de antes. Comunidades muy frágiles en el borde costero que tenemos que ver cómo mantienen su vida, cómo mantienen sus tradiciones. Y para qué hablar que incluso hasta el Gran Santiago con su mega infraestructura estaba vulnerable a esto. Entonces, cuando uno empieza a ver que finalmente debajo de esta costra de éxito, de efervescencia, todavía hay latentes temas no resueltos, y nos quedamos con que esta fue la postal del bicentenario, mi arenga, y por eso es que hablo de realidad utopía, es que por favor comuniquen ustedes a sus estudiantes, a sus alumnos, a sus colegas, a sus amigos, que las oportunidades están, las energías y las dinámicas están, pero tenemos que formar profesionales y tenemos que formar ciudadanos capaces de conducir esas dinámicas y esas fuerzas de manera más coherente, más hermosa y más bella. Hasta la vista, baby.